Bienvenidos, bienvenidas al Museo Arqueológico Nacional en esta tarde de lluvia. Muchas gracias por venir, por acompañarnos. Hace casi exactamente un año inauguramos en el Museo de la Universidad de Alicante la exposición Mujeres en las Italias prerromanas en las colecciones del Museo Arqueológico Nacional. Un proyecto expositivo coorganizado con la Universidad de Alicante, los comisarios de la exposición, Margarita Moreno Conde, Raimon Graels, presentes en la mesa, pues hicieron un trabajo curatorial excelente a partir del estudio de esta colección del museo, que cuenta con más de 600 piezas pertenecientes a un fondo antiguo del siglo XIX, en su mayor parte. La muestra supuso el préstamo a Alicante, a este MUA, este Museo Universitario de Alicante, de cerca de un centenar de bienes culturales, bronces en su mayoría, de las distintas culturas de las Italias prerromanas, siglos VIII, V, antes de la era, junto con algunos vasos cerámicos y 4 cabezas en terracota del santuario de Calvi, de Campania, de nuestra colección. Pero la mayor parte se trataba de piezas de pequeño formato, en bronce, todo ese mundo de los elementos metálicos de adorno, las fíbulas, los colgantes, los brazaletes, en fin, son piezas que nos hablan de la vida, de la sociedad, de la vida de las mujeres, de sus actividades, de sus funciones, de sus papeles en esas culturas prerromanas itálicas. Y a través de estas pequeñas piececitas, luego vamos a ver, pues nos acercamos a todas estas historias, ¿no?, en torno a estas mujeres en distintos contextos, en las casas, en el ámbito doméstico, en las prácticas ceremoniales, en los rituales funerarios, en las grandes celebraciones de la vida pública. En fin, como digo, es una colección muy importante en el museo, muy poco conocida también y sobre todo procedente de esa magnífica colección del Marqués de Salamanca que ingresó en el museo en 1874. Justo el año pasado estábamos celebrando ese 150 aniversario de la adquisición por parte del Estado para el Museo Arqueológico Nacional de esa colección. Otras colecciones también están ahí, en esos bronces, la colección de Tallasco, del Marqués de Castrillo, todas del siglo XIX. Y justamente su riqueza, su variedad, permite comparar un poco esas distintas culturas del ámbito itálico y nos abre a muchos temas, como vamos a ver y como recoge esta monografía, resultado del proyecto, de la que luego vamos a hablar, importante, y que responde a su vez a un proyecto de investigación, ¿no? Todo parte de la investigación, lo estamos viendo todos los días en el museo. Proyecto concretamente Bronces arcaicos y clásicos del Museo Arqueológico Nacional, que coordina Raimon Graels y Margarita Moreno, con participación de distintos especialistas alemanes, italianos, españoles, y que justamente explora ese análisis social y de las mujeres a partir del estudio de la cultura material y especialmente de los bronces. Bien, y fruto, resultado de esa investigación, de esos trabajos de investigación en torno a esa colección, pues aquí tenemos esta monografía, hemos visto esa exposición en Alicante y es un poco la manera de trabajar también en el Museo Arqueológico Nacional. Forma parte de nuestro ADN la colaboración con otras entidades, con otros equipos de investigación. El año pasado, por ejemplo, en el 2024, el museo prestó 426 piezas en todo el año para un total de 25 exposiciones nacionales e internacionales. En fin, son iniciativas que generan muchas sinergias de trabajo muy interesantes y aquí ganamos todos. La verdad es que el museo mejora el conocimiento, la investigación de nuestra colección, que es ingente. El museo, en este caso de Alicante, pues aumenta, amplía su programación con una exposición estupenda. En fin, contamos con una publicación más resultado de ese proyecto de investigación. Estamos estudiando otras itinerancias de la exposición. Las piezas han sido previamente restauradas, salen de los almacenes porque el grueso estaban en nuestras áreas de reserva y de repente, bueno, pues las mostramos, con lo cual es un proyecto redondo, ¿no?, de excelencia científica, con buenos resultados museísticos, con la monografía, con unos textos excelentes, ¿no?, que aporta a la investigación y al conocimiento de estas colecciones. Por lo tanto, es un placer estar hoy aquí, un poco como guinda del proyecto de la exposición y con esta monografía encima de la mesa.
Además, bueno, esta es una iniciativa más, la de hoy, que se suma en este mes de las mujeres, donde prestamos un poquito de atención más en especial. A lo largo de todo el año nos interesa, obviamente, pero en este mes especialmente estamos poniendo en valor recorridos temáticos, en fin, reuniones científicas. Ayer estábamos con las mujeres en el contexto del Nilo, las mujeres en el antiguo Egipto. Mañana estaremos con una chamana mesolítica. Y después, bueno, con el mundo de la imagen prehistórica, paleolítica, concretamente, o sea que va a ser un mes con mucha actividad donde se explora, ¿no?, y se visibiliza ese papel de las mujeres desde la prehistoria hasta época moderna. Un mes un poquito especial. En nuestra página web y en nuestras redes sociales tenéis toda la información. Vamos a concentrarnos ahora en lo que nos toca hoy, que son este proyecto en torno a esa colección de bronces prerromanos. Y voy a ir dando paso y dar las gracias también a los intervinientes que vienen, además, especialmente los que vienen desde Alicante. En primer lugar, Catalina Iliescu-Georgiou. Ella es profesora titular del Departamento de Traducción, ¿verdad?, e Interpretación de la Universidad de Alicante, bueno, con una inmensísima producción científica, pero hoy nos acompaña en su calidad de vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante. Catalina, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Directora del MAN, querida Isabel Izquierdo, professore Giacomo Bardelli dell'Università Federico II di Napoli, responsable de Antigüedades Griegas y Romanas del MAN y comisaria de la exposición, querida Margarita Moreno, profesor Graels, comisario también de la exposición, querido Raimón. Por ahí tiene que estar también pues, nuestro representante del museo de la Universidad de Alicante. Muchas gracias por esta invitación a presentar en este marco inigualable el exquisito resultado de un proyecto grandioso, diría, de investigación por parte de los profesores Graels y Bardelli, materializado en una impresionante exposición que albergó nuestro museo de la Universidad de Alicante hace exactamente un año. Por una feliz alineación de los astros, ¿no? Justo en la semana dedicada a la mujer, una exposición sobre mujeres. El astro que se alineó fue precisamente el MAN, ¿no? Y mis primeras palabras han de ser de agradecimiento a su directora Isabel Izquierdo por la generosidad institucional y por la cercanía emocional también de querer compartir sus fondos, 90 piezas nada menos, con un museo universitario modesto en su presupuesto, pero acaudalado en calidad artística, en vocación pedagógica y sobre todo en entusiasmo y responsabilidad profesional de su equipo humano, cuyo representante esta noche es Bernabé Gómez, doctor en Bellas Artes y técnico y diseñador nuestro para todas nuestras aventuras y todas nuestras maldades, ¿no? Con nocturnidad y alevosía. Mis agradecimientos también al espléndido trabajo de la comisaria Margarita Moreno, junto con sus colegas, con el personal del Departamento de Antigüedades del MAN, para que pues esta exposición que se llama Mujeres de las Italias prerromanas en las colecciones del MAN precisamente haya salido adelante. Esta exposición nos ha permitido acceder a un discurso polifónico acerca de estas mujeres a través de sus objetos, de los objetos que suponemos utilizaban, ¿no? Objetos de culto, objetos de seducción, objetos pertenecientes a la esfera familiar, al trabajo agrario o a su cotidianidad más íntima. Parece de sentido común, pero no por ello carece de mérito aprender a mirar desde varias perspectivas y desde varios ángulos un mismo hecho. Cuesta más trabajo, es verdad, pero la recompensa en significados, la recompensa en efectos
contextuales, en efectos sociales, es mayor. A esta conclusión han llegado quienes han conspirado para preparar esta colección. Y por todo ello creo que somos muy dichosos en la Universidad de Alicante por haber podido albergarla y disfrutarla. Es un singular y valioso ejemplo de colaboración entre instituciones. De hecho, no es la primera vez. Existen colaboraciones previas entre la Universidad de Alicante y el MAN, atestiguadas documentalmente. Incluso tenemos en custodia pues, unos extraordinarios mosaicos fabulosos en nuestra sala del Museo de la Universidad de Alicante, dedicada al yacimiento de la Alcudia, pues unos mosaicos que admiras y que te quedas pues, mirándolo largo tiempo, ¿no? olvidando que estás viendo teselas. Así que muy agradecidos y esta colaboración que digo entre instituciones en la que el MAN, con su personal implicado en la selección, en la restauración, en el traslado de las piezas. Por nuestra parte, el Museo de la Universidad de Alicante, pues con su trabajo de musealización y con el diseño de paneles y catálogo del que se hablará en unos instantes. También la colaboración entre investigadores, entre expertos, los comisarios con su conceptualización expositiva, con la recopilación de textos para su publicación, nada fácil como sabemos, ¿no? Con sus conocimientos especializados que nos regalan, ¿no? Todos los días, pero sobre todo con su admirable entrega y amor por la arqueología, este oficio cuyos intrépidos ejercientes desafían los estratos geológicos para narrar nuestro pasado y son capaces de reconstruir la memoria perdida a partir de un diente de leche de un neonato íbero, de un anico de vasija visigoda, del fragmento de fíbula de una túnica romana. Y como estamos en la semana del 8 de marzo, no me resisto a leer un pequeño fragmento del libro Espejos, una historia casi universal del uruguayo Eduardo Galeano, titulado Fundación de la Belleza. Dice así: están allí, pintadas en las paredes y en los techos de las cavernas. Estas figuras, bisontes, alces, osos, caballos, águilas, mujeres, hombres, no tienen edad. Han nacido hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. ¿Cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? ¿Cómo pudieron ellos, esos brutos que a mano limpia peleaban contra las bestias, crear figuras tan llenas de gracia? ¿Cómo pudieron ellos dibujar esas líneas volanderas que escapan de la roca y se van al aire? ¿Cómo pudieron ellos, o eran ellas? Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Catalina. Muy bonita esa última frase. Muchas gracias. Margarita Moreno Conde, ella es conservadora del Departamento de Antigüedades Clásicas, Griegas y Romanas del Museo, doctora en Arqueología Clásica por la Universidad de Friburgo, en Suiza, y se ha especializado en este mundo inmenso de la iconografía clásica, con numerosísimas publicaciones. Ella ha participado en la organización de varias exposiciones temporales como cocomisaria, como por ejemplo en la actual Entre Caos y Cosmos, Naturaleza en la Antigua Grecia, junto con Ángeles Castellano, que se puede ver, si alguien no la ha visto, justo en la puerta de enfrente a este salón de actos y que hasta el próximo 30 de marzo se podrá ver en el Museo Arqueológico Nacional. Marga. Muchas gracias, Isabel. Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra presencia esta tarde.
Y bueno, pues hemos cambiado un poco el orden. Entonces, antes de que el doctor Bardelli nos permita contextualizar y poner cara, por así decirlo, a estas mujeres poseedoras de estos extraordinarios bronces y de que nuestro colega, el doctor Graels, aborde los principales resultados de este fructífero proyecto de investigación, nos vamos a detener ahora en el porqué de la presencia de estas colecciones entre los fondos del MAN. Vamos a situar muy brevemente el contexto. El Museo Arqueológico Nacional se crea por Real Decreto un 21 de marzo de 1867 durante el reinado de Isabel II. Por lo tanto, frente a otros museos europeos, nacidos también con voluntad enciclopédica, como el British o el Louvre, que lo hacen ya en el siglo XVIII, nuestro museo es una institución relativamente joven, cuyo nacimiento se enmarca dentro de las políticas de dinamización cultural y de modernización del país que van a caracterizar el periodo isabelino. Mientras tiene lugar la construcción ex novo del edificio destinado a albergarlo, el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, donde aún hoy nos encontramos, será instalado en una sede provisional, el llamado Casino de la Reina, una finca de recreo situada en el número 68 de la calle Embajadores de Madrid, que el Ayuntamiento había regalado a Isabel de Braganza en 1816 con ocasión de su matrimonio con Fernando VII y que albergaba además ya la Escuela de Veterinaria, con lo cual era una sede absolutamente provisional. Aunque el museo es inaugurado el 9 de julio de 1871 por el entonces rey de España, Amadeo I de Saboya, la instalación definitiva en su actual sede no será efectiva hasta 1895, pues a pesar de que la primera piedra se coloca ya en 1866, la inestabilidad política de la época va a hacer que las obras se demoren durante cerca de un cuarto de siglo. Pues bien, los bronces itálicos, objeto de este estudio y que pudieron contemplarse en la exposición temporal dedicada a las mujeres en las Italias prerromanas en las colecciones del Museo Arqueológico Nacional, que como ya nos han dicho previamente, fue organizada en el MUA de Alicante el pasado año, casi día por día, y que reunió un total de 89 objetos procedentes de los fondos del MAN, van a ingresar en su totalidad durante esta primera etapa en el Casino de la Reina. Y lo harán además dentro de colecciones mucho más amplias, como veremos a continuación de manera sucinta. 7 de los bronces expuestos, entre los que se cuentan algunos de los más interesantes, como es el caso de la fíbula con puente de arco, de una de las fíbulas de pie terminado en disco, fechadas ambas entre los siglos VIII y VII a.C., del brazalete del VI antes, pero también este espejo etrusco de la segunda mitad del IV, antes siempre de Cristo, con Minerva, Heracles y su compañero Iolao, así como los 3 excepcionales bronces femeninos, la figura Laconia, que está a la izquierda de la imagen, fechada hacia el 540 antes, la bailarina etrusca un poco posterior y que sirvió de imagen además a la exposición, y la oferente con granada, también etrusca del siglo III antes, forman parte de los fondos fundacionales procedentes de la Biblioteca Nacional. Estos fondos fundacionales estaban constituidos, entre otros, por objetos pertenecientes en su día a las colecciones reales, que se distribuían entre los pertenecientes a la Real Biblioteca, que se crea en 1711, bajo el reinado de Felipe V, y que a su vez será el germen de las colecciones de la futura Biblioteca Nacional, y los del Real Gabinete de Historia Nacional, que se instituye por decreto en 1771, en época de Carlos III, que abrirá sus puertas al público, porque será público, en 1776, y cuyos fondos, a su vez, engrosarán el Real Museo de Ciencias Naturales de Madrid en 1815. Pues bien, a este último pertenecían, a su vez, estas 2 tobilleras de bronce fechadas hacia los siglos VII y VI antes. Desgraciadamente, como suele ser el caso, los libros antiguos de inventario no recogen la eventual procedencia de ninguno de ellos. Apenas unos años más tarde, en 1876, va a ingresar por compra otra de las importantes colecciones del XIX, la de Tomás de Asensi y Lugar, adquirida tras su fallecimiento a su viuda Rosario la Iglesia por la cifra de 40.000 pesetas de la época, y a la que pertenece esta armilla o brazalete fechada en los siglos VII y VI antes. Director comercial del Ministerio de Interior, vicecónsul español en Niza y cónsul de España en Túnez, Asensi habría adquirido las piezas en Italia o el norte de África, probablemente en el mercado anticuario. Su colección se componía de 1.320 objetos de diversas procedencias, entre los que se contaban más de 200 vasos griegos y de 100 terracotas, así como piezas egipcias y un reducido número de bronces etruscos y romanos.
Pero es que además, junto a las piezas, va a ingresar el catálogo y las fichas catalográficas redactadas por el propio Asensi, acompañadas en ocasiones, como vemos aquí, por dibujos que constituyen una inestimable fuente documental, aunque desgraciadamente no se han podido localizar las relativas a los bronces. 3 años más tarde, en 1879, y dentro de este momento de efervescencia por adquirir piezas que va a caracterizar los primeros compases de la vida del recién creado museo, va a ingresar por compra a la colección de Monseñor Cesare Tallasco, integrada por un importante monetario, piedras duras, orfebrería y objetos de diferente naturaleza, entre los que se cuenta esta singular fíbula con nódulo de pasta vitria, procedente de la Etruria Padana, realizada más bien en la Etruria Padana, fechada en el siglo VI a.C. Como vamos observando, por lo tanto, los bronces itálicos entran en nuestro museo dentro de colecciones heteróclitas, donde estos aparecen como objetos singulares, fruto del gusto ecléctico de sus primeros poseedores. En gran medida debían proceder de ese mercado anticuario, lo que explica que no se consigne su lugar de procedencia. Dentro de estas dinámicas, la donación de José Fernández de Villavicencio, el octavo marqués de Castrillo, en 1882, va a revestir una singular importancia, ya que por primera vez se indica el lugar de procedencia. Se trata, además, de 2 piezas singulares, la diadema de espirales en la parte superior y el cinturón, ambos picenos y fechados en el siglo VI antes. Cinturón que se presenta bajo una disposición moderna, probablemente ya estaba así cuando ingresa en el museo. Pues bien, ambos habrían sido hallados en las excavaciones que mandó realizar el propio marqués en Paesto. El resto de bronces seleccionados para la exposición forman parte de la extraordinaria colección del marqués de Salamanca, como nos ha dicho Isabel hace poco, que el Estado adquiere por un importe de 250.000 pesetas de la época y que ingresan en el museo el 5 de mayo de 1874, tras largos años de negociaciones. El banquero, de origen malagueño, José de Salamanca y Mayol, fue una de las figuras más polifacéticas del panorama español de la segunda mitad del siglo XIX y constituye uno de los mejores ejemplos de la burguesía adinerada que acaba por ser ennoblecida y que hacen del interés coleccionista un medio no solo para demostrar su capacidad adquisitiva, sino su alto nivel cultural, en un momento en el que la cultura era un símbolo de prestigio y contribuía a abrirse paso en la sociedad y en sus círculos ilustrados. Arriesgado hombre de negocios e inversor en bolsa, amasó una extraordinaria fortuna gracias a sus múltiples inversiones, sobre todo en el sector del ferrocarril, lo que le permitió iniciar su gran sueño, la transformación urbanística de Madrid, con la construcción del célebre barrio de Salamanca, lo que a la postre le llevaría a la ruina. El marqués tuvo una vida trepidante y no nos resistimos a compartir algunos datos en la medida que ilustran la formación de ese espíritu inquieto que acabó por convertirse en uno de los mayores coleccionistas de nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX. Con 23 años fue alcalde de Monóvar, en Alicante, e incluso, según recogen sus biógrafos, habría muerto una primera vez, cuando, aquejado de cólera, los médicos le dieron por fallecido y acabó despertándose en mitad de su propio velatorio. A lo largo de su vida llegará a ser elegido diputado a Cortes hasta en 19 ocasiones y ministro de Hacienda en 1847. Tiburón de las finanzas, vio un filón en el desarrollo del ferrocarril, como decíamos, y empezó a participar no solo en España, sino en Portugal, Francia, Estados Unidos, Nápoles o los estados pontificios, ya fuera como socio de empresas de explotación, contratista o intermediario, en un sinfín, por lo tanto, de iniciativas ferroviarias. Entre otras, por ejemplo, en 1858, el ferrocarril norteamericano que conectaba Nueva York con Pensilvania y Ohio. De hecho, hay una ciudad en Estados Unidos que se llama Salamanca en su honor. Y llegó incluso a presentar el proyecto de construcción del ferrocarril que uniera Francia e Inglaterra a Napoleón III en 1862. O sea, era un adelantado a su tiempo. Todas estas inversiones le permiten construir su palacio en el Paseo de Recoletos, donde va a alojar su colección de pintura. Cabe recordar que llegó a poseer más de 200 obras, entre ellas 19 cuadros de Velázquez y una valiosa biblioteca. Y un año después compra la finca de Vistalegre, en Carabanchel Bajo, que había sido propiedad de la reina María Cristina, donde va a ubicar su colección de antigüedades. En pleno cenit de su carrera y de su fortuna, que llegó a ser calculada en 400 millones de reales, es nombrado marqués de Salamanca en 1863 y un año más tarde conde de los Llanos con grandeza de España. Será también desde 1863 senador vitalicio y recibirá la Legión de Honor del gobierno francés. El marqués va a adquirir hasta 900 vasos griegos,
entre ellos verdaderas obras maestras como la copa de Aison o el ánfora bilingüe, 287 terracotas y, en menor medida, mármoles como las célebres esculturas de Livia y de Tiberio procedentes de Paestum. Adquisiciones que realiza tanto en el mercado italiano como en las excavaciones arqueológicas que habría realizado en Paestum o las que llevó a cabo en el santuario de Calvi, en Campania, con ocasión de las obras de los ferrocarriles de los estados pontificios, de las que consiguió la concesión y que le van a permitir reunir una importante colección de esbotos en terracota cercana a los 2.500 ejemplares, todos ellos fechados entre el siglo III, primero más o menos antes de Cristo, algunos de los cuales integramos también en la exposición del MUA en Alicante y que además fueron restaurados para la ocasión, como esta magnífica cabeza que ha permitido recuperar todos sus colores. A esto se añaden aún más de 1.000 bronces, de los que la mitad son de origen etrusco o itálico y entre los que se encuentran, como vemos, las 4 excepcionales grandes fíbulas numanas fechadas en el siglo VI antes, presentes, claro, también en la exposición. Una vez más, ignoramos el contexto arqueológico de hallazgo de todos estos bronces de la colección Salamanca, que debieron ser adquiridos, una vez más, en el floreciente mercado de antigüedades italiano de mediados del XIX, en muchas ocasiones seguramente dentro de lotes, lo que explica la presencia de algunas piezas fragmentadas o incluso con defectos de fabricación, que son de un inestimable valor arqueológico y documental para nosotros, pero que ciertamente debían de tener un menor valor monetario en su momento. Los bronces etruscos y itálicos del Mans son así prueba, en definitiva, del interés erudito de la época, de la búsqueda del objeto bello y singular, pero también del afán de acumulación coleccionista propio de las élites ilustradas de la época, a la que se suma en esta segunda mitad del XIX una burguesía adinerada. Privados en general de contexto arqueológico, se integran, como hemos visto, en colecciones más amplias, como testigos no solo de aquellas culturas que los produjeron, sino de la forma en que se leyó en gran medida la arqueología decimonónica, en la que el contexto arqueológico solía ser despreciado en beneficio del objeto dentro de este mercado. Con este material, amputado en buena parte de su historia, podíamos pensar que organizar una exposición temporal haciendo de él el protagonista era una empresa un tanto arriesgada. Pues bien, nuestro reto consistió en hacer percibir al visitante cómo un objeto, en definitiva pequeño, y la gran mayoría de las veces, como ya hemos señalado, descontextualizado, sigue siendo un extraordinario receptáculo de historias, ya que puede ser leído desde numerosas ópticas. Tan solo había que darles voz para que fueran capaces de transportarnos a aquel momento en el que existieron y que nos permitieran así poner rostro a esas mujeres de las Italias prerromanas y recuperar al menos el eco de su presencia. Y aunque es verdad, no podemos invitarles ya a recorrer las salas de la exposición, sí les invitamos a hacerlo a través del contenido que está alojado en la página del Museo de la Universidad de Alicante, del MUA, donde, como veis, hay un vídeo, opiniones explicado por los comisarios, la integridad del catálogo, que se puede descargar en PDF, así como los paneles con los que se completó toda la información de las salas. En definitiva, a disfrutar de la belleza y los misterios de estos objetos y a asomarse a las vidas de quienes los portaron. Muchas gracias. Vamos a conectar a continuación con Giacomo Bardelli, que nos está viendo a través de la pantalla. Él es doctor por la Leopold Franzens Universität de Innsbruck, en Austria. Forma parte de este proyecto de estudio de bronces arcaicos y clásicos. Entre 2015 y 2022, Giacomo ha sido investigador postdoctoral en Mainz, en Alemania. Es investigador en la Universidad degli Studi de Nápoles, Federico II, siendo su principal línea de investigación justamente las producciones de bronces etruscos y picenas. Se va a conectar online. Te agradecemos mucho, Giacomo, que estás esta tarde con nosotros, este ratito, y la palabra es tuya. Muchas gracias otra vez para estar aquí esta tarde y poder hablar un poco de este tema. De verdad, hablaré muy rápido de algunos aspectos que me parecen muy relevantes de esta publicación, que, como he dicho, no es solamente a nivel gráfico un muy buen libro, muy agradable, sino también una contribución científica de nivel, porque permite de hablar de este tema de las mujeres en la Italia prerromana, en las Italias prerromanas. Esto es muy importante, esta definición plural, porque hay
distintas regiones y hay distintas realidades y hay también distintos atuendos, distintas modas y para cada una de estas regiones hay que hacer una investigación a veces mirada. Y yo creo que la monografía de esta exposición puede dar una buena impresión de la variedad también que hay en la Italia prerromana. Y eso es un tema muy importante en la investigación actual sobre Italia prerromana, intentar a valorar las diferencias y no solamente buscar líneas comunes, sino a valorar las diferencias en cada región, y el tema de las mujeres nos permite de hablar de este papel de manera muy sencilla. Y creo también que es importante porque hay en el libro distintas contribuciones sobre diferentes temáticas y, por ejemplo, sobre la relación entre la documentación funeraria y los marcadores de género, que es un tema muy importante en la contribución de Piero Guzzo. Por ejemplo, me agradece decir dos palabras sobre todo sobre las lecturas desde la cultura material. Es la sesión número 3 del catálogo de la exposición, porque es la que más permite, de mi perspectiva, un discurso sobre todo el tema. Y por eso hay también estudios tipológicos y de distribución, lo que hemos escrito yo y Raimond sobre estas fíbulas, volveré después sobre el tema, pero también el estudio de Joachim Weidi sobre las armillas y los brazaletes de época orientalizante, que es muy importante porque de verdad falta un trabajo específico sobre este tema sobre este tema en la bibliografía especialística. Entonces hay contribuciones también de nivel. Hay también textos de síntesis con carácter más de divulgación, como el de Alessandro Naso sobre la mujer etrusca. Y también, como he dicho antes, aprofundimiento sobre mujeres en distintas regiones. Yo he escrito algunas páginas, pero también Angela Pontandolfo sobre las mujeres en Campania y Angelo Bottini por las mujeres de Notria, del área norte-lucana. Entonces, esta diversidad no solamente de temas y de regiones, pero también de aproximación científica a tratar el papel de las mujeres en Italia prerromana. Y yo quiero decir algo, hoy no sé qué pasó aquí, porque, vale, no se ve. Bueno, entonces quiero decir algo sobre el caso del Piceno, de esta región que más o menos corresponde a las regiones Marche y al norte de Abruzzo, de Italia, y donde vemos un aspecto muy interesante, o sea, una dicotomía entre los estudios de los contextos, que todavía están avanzando, sobre todo en los últimos años, pero falta muchísimo material, sobre todo en Necrópolis, que aún tenemos que estudiar, que publicar, y es la base para hacer cada discurso sobre cada un tema, y sobre todo también sobre mujeres. Y de otro lado, he hablado de una dicotomía, porque hay estos estudios que nos necesitamos, pero también hay el deseo de hacer intentos de reconstrucción, de hacer visible y de reconstruir el atuendo de las mujeres de esta región. Y
Y esto no siempre es fácil porque tenemos que relacionar en los datos arqueológicos, en los que tenemos, y no siempre es muy simple de intentar una reconstrucción a partir de lo que vemos, sobre todo en la realidad de las ceremonias funerarias, de la evidencia funeraria, que son las fuentes más importantes para nuestras reconstrucciones. Entonces, entre los estudios de científicos y la propuesta de reconstrucción de atuendo hay siempre algunas problemáticas que no siempre se pueden solucionar, y creo que, bueno, también la exposición ha intentado de hablar un poco de este tema, de cómo los objetos tienen que ser examinados e interpretados en un papel más amplio, que también tiene que ver con aspectos sociales, aspectos políticos, aspectos de moda, y entonces el atuendo es algo más que una suma de distintos brazales, pendientes, colgantes y fíbulas. Es algo más complejo, es una manera de transmitir mensajes. Y también, si miramos las ceremonias funerarias de algunas de estas tumbas del Piceno preromano, vemos una variedad, algunas diferencias entre distintos sitios, y aquí me gusta leer algunas líneas de lo que ha escrito Angelo Bottini en su contribución por el catálogo, porque con su estilo muy simple pero muy eficaz, dice bien cuál es la peculiaridad de las tumbas femeninas de la protohistoria italiana. Dice que él habla del sur de la península, pero eso se puede decir también de otras regiones, sobre todo de estas regiones de Marche y de Abruzzo, de una parte de Abruzzo. Muestran una práctica relacionada con las ceremonias funerarias basada en la ostentación de bienes, seguida de su destrucción en rituales de los que no tenemos referencias sobre su complejidad. Se trata de un dispendio costoso, pero fundamental para confirmar un estatus de prestigio y reforzar el papel de la familia tras la pérdida de un miembro. Y esto es muy importante porque, como dice él, es un comportamiento que se diferencia de lo que ocurría en Grecia, o en ámbito helénico, donde la riqueza se atesoraba en santuarios o se ponía en valor en monumentos u otras estrategias. Y esto es lo que vemos en las tumbas picenas. Encontramos tumbas femeninas con muchísimos elementos, muchísimos objetos. De verdad, estos son 3 ejemplos, y yo creo que no se va a entender nada a ver solo las imágenes, porque hay una cantidad de objetos estratificados, sobrepuestos y mezclados entre ellos, y son todos objetos que pertenecen al atuendo femenino, y sin un estudio filológico, analítico, es muy difícil entender su composición y cuál es la mentalidad y teología que da a la base de esta complejidad que nos vemos en el ritual funerario. Y al principio de su investigación sobre los bronces del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el amigo Raymond me contactó hablando ya de estas fíbulas excepcionales que se ven y que también han sido en la exposición. Y esto me interesó mucho porque, por una suerte, por este alineamiento de astros de que se hablaba antes, yo estaba investigando algunas tumbas del Piceno con evidencias de la presencia de estas fíbulas. Se trata de fíbulas de dimensiones muy grandes, no son fíbulas normales. La más grande es de más de 30 centímetros, entonces no es un objeto
que se puede utilizar cada día o no es, no es algo normal en ese sentido. Y bueno, el estudio que hemos hecho con Raimon ha sido un capítulo del libro de la exposición y también en una forma más extensa, más detallada y con detalles sobre las analíticas que hemos hecho del bronce. Lo hemos publicado en una revista especializada, la revista Picus, que trata de tema de arqueología delle Marche preromane. Y entonces es uno de los resultados más interesantes de esta investigación y también de la exposición. Y como he dicho antes, estudiar los objetos de la colección es algo, estudiarlo con la ayuda de un contexto y de una comprensión del utilizo, por lo menos en ámbito funerario, que se ha hecho de estos objetos, es cosa muy diferente. Y en este caso yo estaba estudiando un grupo de tumbas de la necrópoli del sitio de Numana, cerca de Ancona, en el mar Adriático, y es la única tumba que conocemos hasta hoy donde se ha encontrado una de estas fíbulas y la tumba es muy bien documentada. Yo he hecho un estudio sobre esta necrópolis y también he podido publicar una reconstrucción de las tumbas y como se ve son fíbulas de gran dimensiones y son fíbulas que toman un papel muy importante en la distribución de los objetos del ajuar y de los ornamentos en la tumba en distintas posiciones. Esta es una fíbula que se llevaba por lo menos en la tumba cerca del bacino, cerca de la parte terminal de los brazos y es un dato muy interesante poder añadir una evidencia arqueológica a objetos que conocemos, como he dicho, solamente a veces de colecciones. Hay cerca de 20 fíbulas de este tipo y, como he dicho, el núcleo más importante numéricamente es el del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, pero la única fíbula que procede de una excavación regular y documentada es este ejemplar de la tumba 11 del Circolo delle Figure di Numana. Entonces, ha sido una coincidencia muy productiva poder estudiar los objetos de la colección y la fíbula en su contexto original. Y ya voy a terminar diciendo que el estudio de los objetos de colecciones, esto es lo más importante, creo, también hablando del tema de hoy, nos permite de sacar de su anonimato los hallazgos sin contextos, porque gracias a la comparación con casos bien estudiados y al uso de diferentes tipos de investigaciones, estudio tipológico, utilizo de analíticas y de reconstrucciones, se puede ir un poco más allá que solamente describir objetos de colecciones porque son muy importantes o muy interesantes. Y poner una dimensión contextual es lo más importante para los arqueólogos. Aquí hay el ejemplo de estos 100 tipos de fíbulas de Numana y es una publicación hace más que 100 años de Innocenzo Dall'Osso de los hallazgos de Numana, de la necrópoli de Numana, y él hacía el elenco de 100 tipos de fíbulas y todas son sin contexto. O sea, tenemos una variedad tipológica muy importante, muy sencilla también y importante para la investigación, pero no tenemos un contexto documentado. Y lo que pasa es que está pasando en estos años, y este trabajo hecho también para la exposición es importante en este sentido, es intentar de recontextualizar objetos por los cuales tenemos paralelos y por los cuales tenemos contextos también excavados en época más reciente, bien documentados. Un ejemplo es la tumba de la reina de Cirolo Numana, como he dicho, y los éxitos del estudio es
pueden ser distintos. Hay el éxito más científico, arqueológico, de la publicación de tipología, de cronologías y lo que nos interesa más como arqueólogo, pero también lo sabemos, tenemos la necesidad de comunicar y de intentar de reconstruir, de transmitir algo de la antigüedad que no sea solamente el estudio científico, intentar de enseñar también cómo podían ser estos diferentes atuendos, cómo podía ser la moda, y en este trabajo que estoy haciendo sobre la necrópolis de Numana estoy intentando de verdad de hacer distintos trabajos, no solamente científicos, sino también de reconstrucción, a veces experimental, con colegas que trabajan en este ámbito, y también con la realización de un documental que hemos hecho en 2023, donde intentamos de dar una versión más ¿cómo decir?, más gráfica también de las evidencias arqueológicas. El objetivo, yo creo que sea siempre intentar de reconstruir una historia, y por eso tenemos que utilizar todos los instrumentos que nos tenemos, y el tema de las mujeres en este sentido tiene un potencial enorme, y soy muy feliz de haber tenido la posibilidad de trabajar en este proyecto y trabajar por la realización del catálogo de la exposición, y creo que después de un año esta ha sido una iniciativa muy importante, y no solamente para Alicante, pero el Museo de Madrid. Muchas gracias. Y vamos a cerrar con la intervención del doctor Graells y Fabregat, de Raymond Graells, doctor por la Universidad de Lleida, también investigador en Mainz y en la actualidad profesor del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua y Filología Griega y Latina, caray, es así, de la Universidad de Alicante desde el año pasado. Él dirige la revista Arqueología Ibérica y la colección de monografías de Protohistoire Européenne. Bueno, cuenta con muchas publicaciones, y su línea de estudio justamente es la cultura material metálica etrusco-itálica. Muchísimas gracias, Isabel, muchísimas gracias, Giacomo, Marga y Cata. Me habéis puesto bastante fácil mi parte de la explicación, puesto que habéis ya adelantado, bueno, o habéis resumido de forma excelente muchos de los puntos clave del proyecto, de la exposición y del libro. Quizás valga la pena entonces variar un poco lo que tenía previsto y hacer una mención de cuándo nace esta idea de proyecto, puesto que en junio de 2007 Paloma Cabrera me acogió aquí para estudiar unas piezas que estaban en unos almacenes aún por restaurar, estaba bastante distinto, y alrededor de esas piezas que iba a estudiar, que eran unos cazos para unos kiazoi de tipo campano, al lado había un montón de objetos maravillosos que estaban inéditos. Y me acuerdo que Paloma me dijo, eso está inédito, si algún día te interesa... Pero bueno, pues de esas cosas que se dicen y que uno dice, sí, bueno, y se marcha. Al cabo del tiempo, pasaron bastantes años, debía ser 2014, 2015, 2016, volví para estudiar unos cascos y luego una coraza de campana, Tracia, que está expuesta en el museo. Y volvió a surgir la idea ya con los almacenes espectaculares y la colección bueno, accesible de una manera maravillosa. Y volvimos a comentar el tema, pero esa vez ya la intención fue no que quedase como un ya veremos, sino vamos a darle forma cuando se pueda. Y bueno, allí se gesta un poco la idea de estudiar los objetos de bronce, que los números, me acuerdo que revisando la solicitud que hice al Ministerio para pedir este proyecto, esta financiación, este apoyo, eran unos números difíciles de calcular, más o menos 600 objetos, después han resultado ser muchísimos más porque han aparecido, hemos podido reconocer bastantes piezas, y lo que pensábamos que tenía más peso, que era la vajilla metálica, que iremos viendo, lo que parecía que tendría de ser lo más relevante, la vajilla metálica, que era lo que abultaba más en esas cajas, en esos
en esas vitrinas, ha resultado ser una parte menor, la parte más relevante, más espectacular, más capaz de explicar más cosas, era justamente todo el atuendo personal, los ornamentos de vestimenta, la joyería, pero no joyería de oro y plata, joyería de esa que atrae menos quizás al visitante o al que desconoce el tema si no se le explica, si no se le contextualiza bien el tema. Fíbulas de muchos tipos, de tantos tipos que uno dudaba si eran todas etruscas o si eran todas itálicas, o si también había de griegas, y después collares y colgantes y brazaletes, que uno empieza a mirar y ve que hay diferencias morfológicas y no cuadran todas en una zona, en una cronología, y se vuelve cada vez más interesante. Lo que tenía que ser una cosa fácil de resolver, porque 200 fíbulas y son todas iguales, como ocurre en los yacimientos de la península ibérica, que hay poca variabilidad, pues uno sabe que con un esfuerzo relativamente moderado se puede hacer en un tiempo prudencial. La colección del MAN es bestial, es una cantidad tan tremenda de material y tan diverso, tan rico, con exponentes, como ha dicho hace un momento Giacomo Bardelli, con unas piezas de 30 centímetros que prácticamente no conocemos en ningún otro sitio fuera de Italia, en este estado de conservación y tan complejas que no sabíamos cómo afrontarlas, ni siquiera cómo dibujarlas. Son piezas que se escapan de la lógica normal. Esto lo hizo especialmente atractivo, que fuera un subproyecto del mismo, que fuera el que da sentido a esta exposición sobre las mujeres de las Italias prerromanas, porque dentro de una misma Italia actual había muchas Italias distintas, muchas culturas distintas, donde tenemos representación de estas distintas mujeres, jóvenes, ancianas, en edad de tener hijos, quizás herederas, quizás en rol sacerdotal, quizás podíamos ver también parte de su vida más íntima, la que compartía con sus amigas, con sus sirvientas, el aspecto del tocador, pero el tocador, la cosmética, el arreglarse, no era solo para estar en el gineceo, sino justamente para ser vista después, una vez se había transformado, se había maquillado, se había arreglado para ceremonias públicas en las que sabemos que las mujeres de las Italias prerromanas, en distinta forma en cada región y en cada momento, tenían un protagonismo, no un protagonismo de meramente estar allí, poder participar, poder sentarse en la mesa o incluso tumbarse en una cliné, una de esas camas para la sala de banquetes, sino que sabemos que eran protagonistas, las que gestionaban incluso ellas el banquete. Tenemos tumbas en Italia bien contextualizadas, que son ellas las que concentran el set ceremonial, el conjunto ceremonial para repartir la bebida y, por lo tanto, a organizar esto de aquí. A partir de los bronces no podíamos ver todo esto, pero sí lo podíamos explicar y pensamos de que era una oportunidad de presentar cómo estas mujeres en distintos territorios, en distintos momentos, podían tener este protagonismo, podían tener esta presencia, esta singularidad. También había otras mujeres que tenían un rol, digamos, menos afortunado o al contrario, muy afortunado. Unas que eran bailarinas, igual para vestir un evento, igual para darle sentido, igual para distraer a los comensales de un banquete. Esto sabemos que existe y tenemos algunas representaciones, pero también tenemos otras bailarinas que tienen un papel proactivo, en el que bailando atraen la atención de los espectadores, se vuelven protagonistas del acto y seducen a los pretendientes, cautivan a los que hacen alguna otra actividad junto a ellas, o muy importante también, con una danza ritual, satisfacen a las divinidades y por lo tanto se entregan ellas su alma, su movimiento, su performance, ahora está de moda utilizar este tipo de palabras, como regalo, como ofrenda a los dioses. Y esto lo tenemos tanto representado en la iconografía como en los objetos, o algunos de los objetos, como el que utilizamos como
como imagen de la exposición una figura de una bailarina etrusca, que el metalurgo supo plasmar el momento en que gira con una posición absolutamente armónica de los brazos y un ligero giro del vestido que le da realmente una movilidad mucho antes de lo que uno espera en el arte antiguo, que esperaríamos verlo esto a partir de época helenística, y en cambio lo estamos viendo en una fase tardoarcaica, que es algo sensacional y maravilloso. Si bien todo esto de aquí lo teníamos que explicar, no lo podíamos explicar de una forma grosera o de una forma cualquiera. El MAN puso enseguida a disposición sus fotógrafos, su equipo, y brindó la posibilidad que desde Alicante pudiera desplazarse aquí el equipo de Patrimonio Virtual, a quienes agradezco, y después lo haré cuando haga un poco recordatorio de todos los que han participado y han hecho posible tanto la exposición como el proyecto, como este libro que estamos presentando o celebrando hoy, que vinieron aquí y hicieron una documentación fotogramétrica de una serie de objetos singulares. Aquí ven una pieza de un candelabro etrusco, se han hecho sobre varias piezas más, algunas de ellas expuestas, otras simplemente para estudios más de detalle, menos afortunados para ser explicados de forma sencilla en la exposición, pero que nos han permitido mejorar el conocimiento de muchas de estas piezas, que era uno de los propósitos del proyecto, adentrarnos, no solo hacer que explicaran cosas los objetos, sino también conocerlos mejor, y para ello era necesaria una documentación gráfica excepcional, como pueden ver aquí, espero que se vea correctamente. Hemos hecho además una batería de análisis de la composición de la aleación metálica, que esto nos da una seguridad sobre alguna pieza falsa, de alguna pieza de una región, otras piezas de otra región, y hemos hecho análisis de composición de isótopos de plomo para conocer la procedencia de algunos objetos, y de esta forma, a partir de una colección que está en los fondos de un museo no expuesta normalmente, contribuimos al debate y al conocimiento de esta cultura material de la Italia prerromana, que convierte la colección del MAN hoy en uno de los bueno, una colección de referencia, una colección a ser tenida en cuenta, a entrar en el discurso para muchos investigadores. Con ello, ¿qué hemos conseguido con este conocimiento específico de las piezas? Objetos que están inventariados aquí, lógicamente, porque no han sido objeto o interés de un estudio específico hasta ahora, como por ejemplo estos tres objetos que ven en la pantalla, que están inventariados de forma distinta, no agrupados porque se entiende o se entendía hasta ahora que eran objetos independientes, una figurilla de un personaje desnudo en una posición singular. Alguno de ustedes posiblemente, si recuerda de historia del arte griego, etcétera, podría recordarle la figura del Quiniscos, una figura particular que tiene exactamente la misma posición. Esto podría ser un indicador de la producción, de la cronología, podríamos extendernos en ello. Verán después una pantera singular, una pantera que lleva no la cola orgullosa y amenazante levantada para arriba o estirada para atrás con la posición de ataque, con los hombros más arriba que el trasero, sino justamente una posición inversa, una posición de miedo. Tiene los hombros para abajo como si se quisiera esconder y la cola para adentro. Un objeto que había pasado desapercibido, simplemente una pantera, o este pico vertedor de una jarra que había sido interpretado como tal, indicando que había un animal con pico. Pues el conocimiento detallado de estas piezas, la aleación, el estudio, la fotogrametría, nos permiten justamente esto, recomponerlos como parte de una pieza. Esto no, evidentemente en el libro se habla de esto y se proponen algunos casos. Hay más ejemplos en la colección que se transforman, pasan de ser unos objetos en la colección a ser objetos espectaculares que nos narran producciones súper complejas de zonas muy concretas de Italia y que nos explican cómo se saquearon esas regiones durante el siglo XIX, qué canales de comercio tuvieron. Por lo tanto, se puede extender estos resultados a múltiples estudios muy interesantes. Estos no son específicamente relacionados con la mujer, pero cuando hablamos del tema de las mujeres,
lo que podemos hacer es realmente ver muchos detalles. Margarita antes les ha presentado una serie de objetos que estaban rotos o con errores de fusión o de fabricación y que aún así procedían de los lotes que habían adquirido estos coleccionistas. ¿Por qué? Porque estos objetos no eran desechados, eran objetos que se depositaban igualmente en las tumbas, a veces con los errores de fusión, y se admitían igualmente porque eran objetos que estaban fabricados expresamente para esas tumbas. Por tanto, no tenían sentido o no tenía importancia si estaban rotos o no, porque iban a depositarse simplemente en la tumba. En otros casos, en cambio, son objetos que están rotos por el uso y aún así se depositan en la tumba. ¿Por qué? Porque son herencia de algún antepasado, normalmente 2 generaciones más antigua que la tumba donde se deposita, y por lo tanto estamos viendo con estos objetos tradiciones en las que una mujer adopta o adquiere, o para demostrar la continuidad dentro del mismo grupo, toma un objeto de su madre, de su abuela. Raramente hay un decalaje más grande. Pero es importante, porque es la mujer la que hace eso. Los hombres normalmente no presentan objetos custodiados o tesaurizados durante mucho tiempo, porque son ellas seguramente las que dan la identidad a la descendencia, las que dan la seguridad de ser parte del grupo. O sea, uno es del Piceno, de esa región del Piceno, porque es hijo de esta mujer, no porque sea hija de este hombre. Y por lo tanto, este rol primordial, fundamental, el que da coherencia y unidad al grupo, lo podemos ver en esta exposición, o lo podríamos ver en esta exposición y en este libro. Les hemos hablado, o les estoy hablando, de las Italias, y justamente porque los territorios que aparecen representados en la colección los ven aquí marcados en el mapa a su izquierda, y en la derecha, simplemente para que vean de forma sencilla el contraste de cómo se expresa el culto. Son 3 figuras de bronce de culto, exvotos, destinados a santuarios, seguramente. Bueno, no son las ofrendas más importantes del santuario. Los santuarios tienen desde exvotos gigantescos o esculturas grandes, pero sí ilustran de qué manera se realiza el culto, de formas conceptualmente completamente distintas. Desde una pieza de tipo griego, de tipo laconio, perdón, Adolfo, por ponerla en Tarento, no estamos seguros de que proceda de Tarento, pero sí que Tarento es la colonia laconia en el sur de Italia, y donde tendría sentido que se celebrara un culto con esto, depositando la figura de la divinidad. En cambio, en el Lacio, de donde procedería el Lacio meridional, o la Etruria meridional, perdón, o el Lacio, de donde procedería esta figura en el centro, con una granada en la mano, está presentando a la matrona, a la mujer, a la oferente ella misma, que se deposita, queda en el santuario. Más al norte, en Etruria, las cronologías son ligeramente distintas, pero sirve simplemente para ilustrar la diversidad. Una bailarina etrusca baila para los dioses, regala el baile como performance, como acto simbólico. En cualquier caso, 3 realidades distintas para mostrar este sistema. Tuvimos la suerte para hacer y para explicar todo esto que les he contado, o les hemos contado de forma muy sencilla, de que el MUA tenga un equipo fantástico. Ahora hablará un momentito a Bernabé Gómez, que fue el diseñador tanto del catálogo como de los paneles que ven aquí. El equipo, con David, Sofía, Stefano, Rene, increíble, repasaron los textos para ser cuidadosos de que fueran fáciles de entender, que fueran automáticos, que fueran ágiles, y por eso, visto el resultado, consideramos que valía la pena de presentarlos de forma agrupada como una pequeña guía accesible en PDF, que se podía descargar durante la exposición con un código QR. Ahora se puede descargar desde la página web de la universidad y del Museo de la Universidad, y les aseguro que todo lo que les hemos dicho está mucho mejor explicado y de forma mucho más clara, y además con imágenes de calidad fantástica en esta guía, con lo que les será especialmente útil. El Museo de la Universidad de Alicante tiene la suerte de
estar haciendo continuamente exposiciones con artistas de arte contemporáneo, por lo tanto, el diseño, la accesibilidad, la preocupación para hacerlo cómodo para la visita y agradable en la disposición y en la lógica expositiva, creo que ayudó a que las piezas y los objetos que queríamos explicar y el discurso que queríamos presentar tuviese bastante más eficacia y llegara mucho más a los visitantes. El Museo de la Universidad de Alicante, lamentablemente, no está en la calle Serrano en Madrid, pero puedo asegurarles que tuvimos un público más que aceptable, porque el propósito de hacerlo allí era justamente disponer del público estudiantil, de los estudiantes que a veces les cuesta acercarse al museo, y de favorecer que la ciudadanía de Alicante conociera esta institución, el Museo de la Universidad de Alicante, y por lo tanto acercarnos unos y otros y compartir esta experiencia. Simplemente unas vistas para que vean la exposición, el espacio y el ambiente que se creaba, y simplemente en alguno de los paneles, claro, la cabra tira al monte, y no pudimos evitar de poner algunos conceptos técnicos que nos parecían fundamentales para explicar lo que ha hecho Giacomo Bardelli hace un momento, la importancia de estos objetos, de estos ornamentos. ¿Son todos simplemente para mostrar riqueza, o nos están explicando, como ocurre hoy o como ocurre en tantas culturas, si uno está casado o casada o soltero, si han enviudado, si es de un estatus o de un grupo social u otro, si es si tiene una identidad, procede de un lugar o de otro. Un montón de detalles que se pueden identificar a través de estos marcadores. Y justamente porque somos conscientes de que los objetos que teníamos nos explican la vida o nos identifican a mujeres distintas, ilustramos todos los paneles con mujeres reales. Esto fue una idea de Bernabé, que me acuerdo que yo le llevé como unos esquemas muy sencillos, y él cogió rápidamente una revista normal de moda, o no sé qué revista cogiste, y le dio el perfil de mujeres que caminaban, que se agachaban, que se recogían el pelo, bueno, como lo que hacen las personas normales y hacían esas señoras. Y les pusimos los ornamentos encima simplemente para ilustrar esta diversidad de mujeres jóvenes, ancianas, más delgadas, más gorditas, de todas las posibilidades que se nos ocurrieran, incluso un par de niñas, que nos pareció que así presentábamos todo el espectro de una forma más realista. Quería ya empezar con los agradecimientos, o terminar con los agradecimientos, que son a mucha gente, y no me gustaría dejar a ninguno, empezando por los que no sé el nombre, y esto, disculpadme, los restauradores o restauradoras del MAN, que hicieron un trabajo espectacular de recuperar estas pinturas y estas terracotas y dejar los bronces increíbles para poder circular y que no tuviésemos ningún problema ni en el transporte ni en la exposición. O sea, chapó, muchísimas gracias, a la directora, que es la que lo autoriza, pero al equipo que lo hizo con tanto éxito. También al equipo de fotografía del MAN, que nos han brindado unas fotos extraordinarias y que ilustran el catálogo, y que no han necesitado absolutamente o casi ningún retoque. Siempre el diseñador habrá visto alguna cosa para mejorar, pero una cosa extraordinaria. Ariadna González, Irene Juanes, Ángel Martínez y José Luis Municio. El equipo de Patrimonio Virtual de la Universidad de Alicante. A José Quesada, que han hecho las fotogrametrías y los 3Ds, a quienes han escrito los textos del catálogo, que son de muchos países distintos, de muchas instituciones distintas, y aunque sea un poco aburrido decirlos todos, no me iría contento sin decirlo. Entonces, al menos eso. David Alpáñez, Carla Álvarez, Giacomo Bardelli, Stefano Beltrán, Angelo Bottini, Alba Campos, aquí presente, Ángeles Castellano, María Teresa Domènech, Diego Elía, Javier Esclapés, Carolina Frías, Bernabé Gómez, Giovanni Guzzo, Enrique Jordà,
Sofía Martín, Alejandro Martín, Valeria Meirano, Jaime Molina, Ignacio Montero, Javier Muñoz, Alessandro Naso, Remedios Navarro, Ángela Pérez, Ángela Puentrandolfo, Domingo José Puerto, Emilio Rosamilia, Daniel Tejerina, Nicolás Velilla y Joachim Weidig. Son muchos, pero es que realmente es un catálogo que va un poco más allá de la descripción de los objetos e intenta explicar en cada punto cosas. Todo esto, además, con la ayuda de Hidracua, que financió la reproducción de una serie de piezas para mejorar la accesibilidad y la divulgación a quienes querían ver o tocar lo que había dentro de las vitrinas y que obviamente no podían hacerlo. Evidentemente, a los vicerrectorados de Igualdad, Investigación y Cultura, que no solo financiaron la parte que no podía cubrir el proyecto del Ministerio, sino que pusieron todo lo que estaba de su mano. Lo he dicho antes, pero toca el equipo excepcional del MUA, David, Sofía, Estefano, Reme y Bernabé, por su empatía, esfuerzo y empeño en que esto fuera un éxito y en que el libro tuviera este aspecto tan impresionante. Otro agradecimiento enorme es para el Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas del MAN, a Marigel, Alba y a mi Marga, por haberlo hecho todo tan fácil, agradable y positivo. Y extiendo evidentemente mi agradecimiento a Isabel por haberse implicado y abrirnos las puertas de su museo y sus almacenes, así como a mi vicerrectora de Cultura, Cata, porque ha querido estar con nosotros aquí y esto significa un día de excursión que para ella tiene que ser algo muy valioso, sin duda. Y bueno, y por último, lo que decía al inicio, un recuerdo a Paloma Cabrera. Gracias. Creo que había una intervención también, quizás, del diseño, ¿puede ser? Bueno, hola a todos, gracias por estar aquí y sobre todo gracias a Raymond Graels por confiar en el Museo de la Universidad de Alicante, en el equipo que tenemos allí y para traer, bueno, para dar luz, para dar visibilidad a esta magnífica exposición. La verdad es que, y bueno, y sobre todo a Cata también por confiar en nosotros y mostrar nuestro apoyo a diario. Sí, perfecto. Somos un equipo de la universidad reducido, polivalente, polifacético, tenemos que trabajar desde muchos ámbitos porque nos vienen profesores, es un museo universitario, vienen muchos profesores, grupos de investigación con temáticas diversas y nosotros, nuestro objetivo principal es dar visibilidad a esos contenidos y sobre todo lo que más nos preocupa es hacerlos accesibles a todo el mundo. En este caso, como siempre, ponemos todo nuestro empeño, todo nuestro amor en que la exposición sea lo más atractiva posible, en que quede una huella y que marque algo en el camino de nuestros estudiantes y de todas las personas que visitan el museo y sobre todo dejar testimonio en la exposición, como ya he dicho, pero sobre todo en el catálogo que hoy estamos presentando para que quede constancia, que quede esa huella, ese rastro en el camino del trabajo realizado y de todo el esfuerzo que se ha hecho. En esta ocasión, desde el principio, trabajamos codo a codo con Raymond Graels. Nosotros del museo siempre somos un poco ambiciosos, siempre pedimos mucho más de lo que podemos abarcar, nos enfrascamos en millones de proyectos y siempre queremos más. Quisimos hacer desde el principio una exposición o una visibilización de lo que él nos traía mucho más arriesgada, quizá mucho más atractiva. Queríamos transmitir la idea de que la arqueología no es una cosa del pasado, sino que es una cosa actual, novedosa, tecnológica, es una cosa viva. Y eso lo queremos transmitir con la imagen gráfica de la exposición. Trabajamos quizás de una forma un poco agresiva al principio, unos colores muy fuertes, muy estridentes, queremos que llamara la atención, que fuera atractivo, ¿no? Esos colores, esas publicaciones de actas, de congresos, de tomos bien gordos, que nada más que verlos te echan para atrás. Con lo cual trabajamos con una gráfica que fuera más atractiva, más accesible y sobre todo más vistosa a la cara de los estudiantes. Yo creo que eso en un principio hizo que algo quedara. Entonces, consideramos que tuvimos que trabajar mucho nuestras expectativas, nuestras ambiciones, lo hicimos todo un poco más convencional, pero bueno, yo creo que al final la exposición, con los colores, con las siluetas, con el tratamiento de todo lo que nos vino, desde las recreaciones 3D,
pues le dimos un matiz más actual, más tecnológico, que yo creo que está más próximo a la idea que tienen los estudiantes, o la idea que le queremos transmitir a los estudiantes de lo que es la arqueología o la investigación arqueológica. Un campo que nosotros, desde nuestro punto de vista, desconocemos. Desde el primer momento, lo que hacemos también, o dentro de nuestro trabajo, es preocuparnos por esa accesibilidad, tanto para la gente que pueda tener algún tipo de problema como para todo el mundo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer también es coger esos textos, esos contenidos y bajarlos como un poquito a pie de calle. Utilizar una terminología excesivamente compleja, unas construcciones de frases también confusas. Tenemos un trabajo de didáctica muy bien realizado por mis compañeros, Remé y David, para facilitar esa transferencia a la ciudadanía, a nuestro público universitario y a especialistas también y estudiantes dentro del campo de la arqueología, pero también a un público general al que también nos debemos. También en la exposición queremos contar con un audiovisual para que vea una relación más directa o más personal entre el contenido y las personas que llevan el proyecto, para que se viera que detrás de esas piezas, detrás de todo ese trabajo, hay gente trabajando, gente que se vuelca, gente que está investigando y trabajando día a día y pensando en estas piezas. Y también, pues gracias a Hidracua, recibimos un remanente para hacer accesibles estas piezas y que no solo se pudieran ver detrás de un cristal, sino también que se pudieran tocar y apreciar cómo podían ser en la antigüedad. Si me equivoco en algo, me corrige Ramón. Al final de todo esto, no quiero extenderme más porque pues ya han hablado bastante. El catálogo, por lo tanto, en el catálogo lo que quisimos es que fuera, pues eso, accesible y vistoso. Por eso quizá la fuente, la tipología que utilizamos es muy legible, es un tamaño grande. Queremos que la lectura sea fácil, cómoda y que nadie tenga problemas de leerlo. No solamente lo van a leer estudiantes de 20 años, sino igual gente mayor o gente que tenga algún tipo de dificultad. La línea gráfica es, pues como he comentado, atractiva, cercana y básicamente eso, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Y si no, vamos a agradecer a nuestros ponentes que hayan venido en este día, ¿no?, lluvioso en Madrid, y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias.